Es una palabra que ha edificado mi vida. Así que a la persona que está sola, usted le va a decir: hoy el Señor te va a pegar una nivelada. Dígale, ¿quién está desnivelado? Yo ando desnivelado porque yo soy cojito de un pie, porque me duele la rodilla. Entonces yo ando así, ¿cierto? Yo ando todo chueco, entonces ando un poquito desnivelado. Entonces hoy el Señor nos va a nivelar. El Señor quiere que usted y yo, por medio de esta palabra, por medio de esta enseñanza, primero hablo a mi vida y el Señor quiere que hable a su vida. Voy a hacer una pregunta, pero esa pregunta no me la van a responder los hombres. Los 2, 4, 6, como 8 hombres que hay no me van a responder esa pregunta. Me la van a responder las mujeres. Mira, estoy trompo, muy bien, ya había una respuesta por ahí. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Perdón. ¿Una plomada? ¿De qué? Ah, bueno, una plomada, listo, excelente. ¿Para qué sirve esta plomada? Para nivelar, ¿cierto? Entonces, aquí donde yo canto, yo pongo esto aquí. Y resulta que esto está torcido, porque esto tiene una pequeña inclinación hacia acá, ¿cierto? Si yo lo pongo aquí en el atril y yo tomo unas medidas, voy a encontrar que esto está plomado, ¿cierto? También para las mujeres, ¿qué es esto? No son las llaves del salón de los niños. Un nivel, no se sabe. Excelente. El Señor quiere que nosotros nivelemos nuestra vida espiritual. El propósito de Dios es que nosotros entendamos que Él quiere que nosotros no caminemos de una manera torcida, chueca. Él quiere que nosotros caminemos de una manera recta. Entonces hoy tenemos que entender primero qué es una plomada. Y el Señor usó esto en la visión para enseñarle al profeta Amós acerca del pueblo de Israel. Un pueblo que estaba en pecado, un pueblo que no estaba haciendo las cosas y que no estaba obrando conforme al corazón de Dios. Entonces el Señor tuvo que utilizar esta palabra. ¿Y quién fue Amós? Amós fue un profeta que utilizó el Señor. Amós pronostica una tragedia que incluía pronunciamiento de juicio. Israel desarrolló un estilo de vida que no le agradaba a Dios. Hoy en día, nuestra tierra, nuestra nación, nuestro barrio, aún nosotros mismos hemos desarrollado un estilo de vida que no le agrada al Señor. Tenemos cosas en nuestros corazones que tenemos que empezar a sacar de nuestras vidas. Tenemos cosas en nuestros corazones que tenemos que empezar a cambiar. ¿Y de qué manera empezamos a cambiar todo este tipo de cosas? Cuando nos dejamos transformar por Dios. Cuando dejamos que su Espíritu Santo entre en nuestras vidas y haga la obra. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero desafortunadamente el pueblo de Israel rechazó lo que el Señor estaba diciendo. Y finalmente Amós apunta a finalmente el Señor le da una palabra a Amós, y es una palabra de juicio, es una palabra de destrucción, es una palabra fuerte. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hoy en día muchas veces queremos agradar a los demás. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él, una vida que le sirva a Él. Y no solamente una vida egocentrista en el yo. Dios quiere también que usted y yo aprendamos a llevar ese mensaje. Hace 8 días se hizo una actividad acá muy hermosa y vinieron muchas personas a apoyarla. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y eso fue lo que hizo Amós. Llevó palabra de Dios. Dios quiere que usted y yo llevemos esa palabra, que usted y yo compartamos ese mensaje, que no nos quedemos con lo que el Señor está haciendo o viene haciendo en nuestras vidas. Entonces, Amós también le señala la restauración futura. El Señor, a través de este profeta, les enseña al pueblo muchas cosas. Y vemos como en la palabra del Señor hay varios personajes de los cuales Dios tuvo que alinear. Dios tuvo que alinear varios personajes, entre ellos el apóstol Pablo, al rey David. Conocemos muy bien la historia. Antes Pablo era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un asesino, un sicario, por llamarlo de alguna manera. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia de Dios.
¿Y qué pasó con Pablo? Todos conocemos la historia, o la gran mayoría conocemos la historia de lo que pasó camino a Damasco. Sabemos lo que el Señor tuvo que hacer, la manera en que Dios tuvo que utilizar para que Pablo entendiera que Dios tenía un propósito con él. ¿Cuántas veces tenemos que esperar a que Dios tome, digámoslo así, bueno, no creo que sea la palabra correcta, retaliaciones, o que a veces Dios nos llame de una manera fuerte? ¿Por qué esperar a que el Señor permita que pasen cosas en nuestras vidas? Nosotros permitimos como familia que pasaran cosas en nuestras vidas. Nosotros, yo personalmente me aparté del Señor en muchas oportunidades y tuve llamados de atención de parte de Dios. Tuve llamados de atención de parte de Dios donde el Señor me corrigió por medio de mis hijos, por medio de mi hijo menor, por medio de mi hogar, por medio de mi hijo mayor hace unos años ya. Entonces el Señor ha venido tratando mi vida. Y yo sé que usted no es ajeno a lo que está pasando en este momento, tal vez su problema, su situación, su dificultad. Y vemos cómo en la palabra del Señor encontramos personas que Dios tuvo que nivelar, que Dios tuvo que organizar sus vidas. Dios tiene muchas maneras de llamarnos a nosotros. Dios tiene muchas maneras de corregirnos a nosotros. Moisés también fue otro de las personas, tuvo un pasado preocupante. Dice que antes de Dios lo llamara para dirigir a su pueblo, cuando él tenía 40 años se enfureció cuando vio un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo, y así que lo mató y lo enterró en la arena. Vemos cómo grandes personajes en la palabra del Señor hicieron cosas de las cuales cuando las hemos leído nos hemos aterrado y hemos dicho, ¿de dónde tanta violencia? Vemos que la palabra de Dios nos muestra mucha violencia que pasó anteriormente. Y Moisés hizo algo, pero eso no fue motivo para que no cumpliera el propósito de Dios en su vida. Yo quiero que usted se pregunte en este momento, y usted se pregunte, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿A dónde debo ir? ¿A dónde iré? Entonces, en esta noche vemos también la vida de Tamar. Tamar fue una mujer que, no sé si ustedes han escuchado la historia de Tamar. Tamar se dejó a su familia a temprana edad para casarse con uno de los hijos de Judá. Y los que saben la historia saben que al final Tamar terminó acostándose con su suegro por el afán, por el desespero de tener un hijo, por el afán, por el desespero de no quedarse sin un hijo, por el afán, por el desespero de ser madre. Muchas veces nos hemos desesperado, muchas veces hemos buscado las respuestas en nosotros mismos, muchas veces hemos buscado respuestas en nuestro empleo, muchas veces hemos buscado respuestas en las cosas que Dios no quiere que usted y yo busquemos las respuestas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, sino que muchas veces somos desesperados, muchas veces nos dejamos llevar por el afán, muchas veces tomamos decisiones a la ligera. Yo siempre le digo a mis hijos y a las personas cuando les he compartido, has hecho partícipe a Dios de tus decisiones, has hecho partícipe a Dios de lo que estás haciendo, has hecho partícipe a Dios de las cosas que querés hacer. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas, Dios tiene que ser, y Él quiere ser el centro de nuestras vidas, y nosotros debemos encaminarnos a esto, pedirle al Señor, Señor, es tu propósito, tú quieres que yo haga esto. Señor, con esto te agrado, Señor, con esto no te agrado. Vemos cómo estos personajes hicieron cosas que en su momento a Dios le causó dolor, pero Dios los corrigió, Dios los alineó. Y eso es lo que Dios puede, quiere y va a hacer en nuestras vidas, porque el propósito de Él es que usted y yo no vengamos aquí los miércoles, los domingos, escuchemos palabra y nos quedemos solamente con escuchar y no aplicar, con escuchar y no hacer. Allá afuera hay gente que se está perdiendo, allá afuera hay gente que está sin Cristo, allá afuera hay gente que tiene hambre, que tiene sed, allá afuera hay gente que tal vez usted dirá, no, pero es que yo también tengo mis propios problemas, pero el Señor nos ha mandado, el Señor nos ha dado una tarea, y es ir y llevar su palabra. Es ir y llevar su palabra, lo que se hizo hace 8 días, de compartirle la palabra a muchas personas. Sabemos que la semilla fue sembrada, sabemos que Dios va a hacer la obra. Encontramos también a Simón Pedro. Pedro también fue uno de sus discípulos amados. Pedro, débil, temeroso, negó haberlo conocido, no solo una vez, sino 3 veces, y esta fue la prueba definitiva para Pedro.
pero aún su lealtad firmemente arraigada a Cristo, y así le falló. Entonces, vemos cómo encontramos en la palabra personas que le fallaron a Dios. Otra de las historias que más me ha fascinado también a mí mucho es la historia de Jonás. Vemos cómo Jonás fue de terco. Todo lo que hizo Jonás por evitar el llamado, por evitar lo que Dios quería que él hiciera. ¿Cuántas veces te has rehusado al llamado de Dios? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios no? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios no soy capaz? Moisés le dijo muchas veces no soy capaz, no soy capaz. Puso excusas, puso barreras, puso límites. Y tal vez usted y yo muchas veces hemos puesto límites. Ustedes no saben cuántos límites y cuántas barreras puse yo para estar parado acá. Y yo no, yo no hay tartamudo, yo ni a la mandona, yo no puedo. Pero el Señor tenía un propósito con mi vida. Y bueno, aquí estamos. Entonces, ¿cuántos obstáculos, cuántas cosas, cuántas barreras le has puesto a Dios? Dios no quiere que tú le pongas barreras. Dios quiere que aprendamos, que entendamos que Él tiene un propósito con nuestras vidas, y que ese propósito no solamente es ir y llevar su palabra a los demás, también los de nuestra casa. ¿Cuántos de nuestro hogar no conocen de Dios? ¿Cuántas personas no conocen del Señor? ¿A cuántas personas no le somos de testimonio? ¿Cuántas veces no dejamos el nombre de Dios en alto, sino que dejamos el nombre de Dios en vergüenza? ¿Cuántas veces hacemos cosas cuando salimos de acá? Yo no sé qué, como dice por ahí, los hijos los conocemos de puertas para adentro, de puertas para afuera no sabemos. De aquí para afuera no sabemos. Yo no sé cómo se comporta usted, yo no sé qué vida tiene usted, yo no sé si usted tiene espíritu de Marlboro, espíritu de Pilsen, de Águila, no sé qué espíritu tiene todavía en su corazón, qué guarda dentro de su vida, qué espíritu todavía está dentro de su corazón, qué cosas aún no has aprendido a soltar de tu vida. Dios quiere que nosotros aprendamos a quitar esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que dañan el viñedo, lo que Dios está haciendo, la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Jonás rehusó demasiado. Jonás hizo el bobo, se hizo el loco, evadió todo lo que el Señor le decía, la orden que Dios le decía, se embarcó, se fue por Apa Coveñas, y resulta que para Coveñas él lo tragó una ballena, un pez grande, pues, porque dicen que era una ballena, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Jonás se fue de viaje, Jonás se fue de paseo, pero resulta que el Señor tenía un propósito. Y Dios tiene ese propósito con nosotros. Tal vez todo lo que usted y yo estemos pasando, tal vez todas esas cosas que usted y yo estemos viviendo, esas situaciones difíciles de dolor, de desesperación, de angustia, yo quiero que usted se siente y analice y piense: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres a través de esto en mi vida? Señor, ¿cuál es tu plan en mi vida? Señor, ¿qué me quieres mostrar a mi vida? Dios, háblame. No me dejes continuar, Señor, así. Yo necesito que tú, Señor, me ayudes a entender cuál es el propósito. Nuestras vidas tienen propósito. Su vida, mi vida, tienen un propósito en las manos de Dios. Usted y yo aquí no vinimos solamente a usar la ropita, la de marca, estar parchaditos, chéveres, bacanos. No, usted y yo vinimos aquí, tenemos un propósito, porque Dios nos rescató, porque Él lo entregó todo. ¿Cuánto entregó Dios por nosotros? Todo lo entregó, hasta su última gota de sangre, su último suspiro, lo dio por nosotros. O sea, Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para Él? Si estoy obedeciendo, si estoy dejando en mi trabajo el nombre de Dios en alto, si estoy siendo de testimonio para mi familia sí va a conocer a Cristo a través, porque soy un testimonio. Entonces vemos a estas personas, encontramos a Lot también. Lot titubeó en obedecer una clara orden de Dios. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran unos pervertidos, y aquel comportamiento inmoral atormentaba su alma. Pero Lot salió. Pero ¿de quién se quedó allá? ¿Dónde estaba el corazón de la esposa de Lot? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿En tu trabajo? ¿En tus bienes? ¿En ese negocio? ¿Dónde está tu mente en este momento? ¿Dónde está tu mente en este momento? Aquí, ahora, en este lugar. ¿En qué estás pensando? ¿En el negocio, en el mañana? Cada día trae su afán. Dice la palabra, cada día trae su afán. Entonces aprendamos a dar un paso a la vez, a entender que por más que usted y yo nos afanemos, le decía yo a un amigo hace días,
Por más que usted y yo, por más que usted se afane, el día tiene 24 horas. No tiene 24 más 1 ni 24 más 2. Por más que usted se afane, no va a lograr añadirle un minuto ni un segundo al día. Entonces, el corazón de esta mujer estaba ahí en Sodoma. Y allá se quedó. ¿Dónde está el corazón tuyo? En lo que tienes, en tu casa, en lo que tienes, en lo que has conseguido, en lo que estás proyectando por conseguir. Que nuestras vidas estén niveladas. Este nivel tiene una burbujita en la mitad. Ahí la burbujita no está en la mitad. Cuando está a nivel es porque la burbujita está en la mitad. Entonces le falta esto, hay que meterle ¿qué? Un empaque, hay que calzarlo. Tu vida, mi vida necesitan ser calzadas. ¿O estamos a nivel? ¿Qué cosas necesito sacar de mi vida? ¿O qué cosas debo dejar que entren a mi vida en la parte espiritual? ¿Qué cosas debo permitirle a Dios que entren a mi vida para que mi vida esté a nivel? Para que mi vida tome ese nivel que Dios quiere que tome mi vida. Entonces, que en esta hora usted y yo entendamos ese propósito de Dios, entendamos lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Este nivel es una herramienta básica en la construcción para garantizar la verticalidad, la precisión de diversas estructuras. Y con esta visión vemos cómo Dios le muestra a Amós que su pueblo se había desviado completamente. Y aunque ha pasado el tiempo, nada ha cambiado en sus comportamientos. Hemos pasado mucho tiempo, hemos vivido muchas cosas. Vivimos pandemia, y soy partícipe de lo que alguna vez decía la pastora. Hubieron muchos convertidos de pandemia. Señor, ayúdame, Señor, no puedo respirar, Señor, no me sabe la comida nada, Señor, esto y lo otro, Señor, sálvame, por favor. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? Entonces muchas veces somos muy convenientes cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, pero Dios no quiere que usted y yo seamos convenientes con Él. Dios quiere que usted y yo lo busquemos en todo momento, en todo lugar, a cada instante de nuestra vida, que usted y yo aprendamos a buscar al Señor en todo momento de nuestras vidas. Dice la palabra en Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que te pide el Señor en esta hora? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en esta noche? Que nos humillemos delante de su presencia, que busquemos su rostro, que hagamos justicia, que llevemos su palabra. Dios está pidiendo de nosotros esto. ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual? ¿Con oración? ¿O hemos dejado de orar? ¿Estamos haciendo devocionales? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿O estamos solamente ahí mirando la casa de los famosos o a quién eliminan de yo me llamo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual? ¿De qué manera se está construyendo nuestra vida espiritual? Y nuestra vida espiritual debe construirse por medio de la palabra, por medio de la oración, llenándonos de la presencia de Dios cada día. Porque si estamos llenos de la presencia de Dios cada día, la gente afuera, la gente en la calle, nuestros amigos, nuestros conocidos, lo van a percibir, lo van a ver. Que sea el aroma de Cristo en nuestras vidas, que la gente pueda ver algo diferente, que la gente pueda ver algo distinto en nosotros, que usted y yo marquemos, impactemos a las demás personas. Porque ese fue el propósito de Dios. El propósito de Dios, ¿qué fue? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese fue el llamado. Y usted y yo fuimos llamados, escogidos. Y estamos aquí, no porque no hay nada que hacer hoy miércoles y no llovió. No, estamos aquí porque Dios tenía un propósito, porque Dios quería traerlo a usted y a mí a este lugar, porque Dios quería que usted le honrara, porque Dios quería que usted pusiera su vida como ofrenda de olor fragante. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. No te toleraré más, o eres mi hijo amado. Entonces, que tomemos esa decisión, y Zaqueo era un hombre rico, era un publicano encargado de recaudación de impuestos de la ciudad. Todos sabemos o hemos escuchado la historia de Zaqueo. Zaqueo no tenía la estatura para ver a Jesús y había una gran multitud. Y tenía muchos deseos de conocer a Jesús.
y dejó de lado su sentido ridículo porque era un hombre importante y no le importó, y se trepó por allá y se encaramó a ese árbol y quería ver a Jesús, y Jesús lo miró. Qué hermoso cuando Jesús lo mira a uno, ¿no? Qué hermoso cuando Él mira esos problemas, esas dificultades que estamos viviendo. Y a Él no le importó y se montó allá, y desde allá pudo ver, porque para Él lo más importante era ver a Jesús. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Ver a Jesús o seguir viendo cómo me va de bien en todo, pero a Jesús lo dejo a un lado? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué está ocupando ese primer lugar? ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? Señor, la prioridad en mi vida es esto, perdóname. Yo les compartí a los jóvenes hace 15 días en Robledo de las pequeñas zorras, y esas son cositas que van dañando el viñedo. La pequeña zorra golpea el viñedo en la parte de abajo para que caigan las uvas y podérselas comer. Entonces, ¿qué pequeñas cosas están golpeando nuestras vidas y están impidiendo que el fruto que Cristo quiere dar en nosotros, el fruto que Dios quiere dar en nuestras vidas, se dé? ¿Qué pequeñas cosas están dañando nuestras vidas? Hay cosas que tenemos que cambiar. Yo tuve que cambiar muchas cosas en mi vida. Yo tuve que asentar cabeza. Yo tuve un tiempo que estuve muy alejado de los caminos de Dios, y mi hijo menor, es una historia que para mí siempre va a ser la más hermosa, porque ha sido un milagro grandísimo, de tantos milagros que Dios ha hecho. Samuel tomó soda cáustica con ácido muriático y su esófago se encogió, pero Dios hizo el milagro. Dios permitió que ese líquido se quedara en su estómago y no lo rompiera, porque los médicos decían que eso era para él traspasado derecho. Y Samuel ha venido aquí a la iglesia, Samuel viene, muchos lo conocen, muchos lo distinguen, y por Samuel no nos daban como se dice vulgarmente, un peso. Nos decían, no, él se muere, muchachito se muere, pero los planes de Dios eran otros. La última palabra la tenía Él. Él tiene la última palabra sobre ese problema, sobre esa dificultad, sobre esa adversidad, sobre ese dolor que estás viviendo, sobre esa circunstancia, llámese economía, llámese tristeza, ausencia, llámese como se llame. Dios tiene la última palabra sobre esa situación. Entonces, ¿qué tal si usted cierra sus ojos en esta noche? ¿Qué tal si cantamos esta canción? Esta canción es la historia de Zaqueo. Anhelar subir a lo más alto, donde podamos verlo a Él. Entonces cierre sus ojos, no se me vaya a dormir. Cierre sus ojos y medite en esta canción, que es muy hermosa, es muy bella esta canción. Como Zaqueo, ¿Se la sabe? quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Dígale, necesito de ti. Necesito de ti, oh Padre. Somos pequeños delante de Él. Soy pequeño en nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Dígale que entre en su casa, que entre en su vida. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Estremezca, Señor, nuestra estructura. Que el Señor nivele tu corazón, mi vida. Que el Señor nos nivele y no andemos chuecos. Que el Señor nivele nuestras vidas. Como Zaqueo, Yo
quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Tengo todo por seguirte a ti. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies y entona este coro? Entra en mi casa en santidad. Quiero amarte solo a ti. Que encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, Señor, gracias. Entra en nuestras vidas, Señor. Estremece, Señor, esta iglesia. Estremece cada corazón, Señor. Sana las heridas que hay en esta hora, Señor. Que aprendamos a caminar en santidad, amarte solo a ti. Y encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, gracias por este pueblo, por esta iglesia que te alaba, que te exalta. Señor, gracias por este pueblo, por esta iglesia, Señor, que anhela, Dios, caminar en santidad, Dios. Que anhela, Señor, que cuando tú pongas esa plomada, ese nivel, Señor, estemos a nivel, Dios mío. Saca de nuestras vidas lo que desnivela nuestro interior, nuestro ser, lo que impide, Señor, el fluir y el mover de tu espíritu. Dígale en esta noche, Señor, yo quiero que niveles mi vida. Yo quiero que saques de mi vida todo aquello que está estorbando, Señor, y que seas tú nivelándome, Dios, colocando dentro de mí para nivelar mi amor, Señor, pasión por los demás, Señor, misericordia, Dios mío, que seas colocando en mi vida cosas nuevas, Señor. Padre, que yo anhele, Dios, que yo anhele tu presencia, que yo anhele tu rostro, Señor, que yo anhele buscarte. Dígale en esta hora que seas tú y Dios solamente. Dile en esta noche, Señor, te necesito que estremezcas mi vida, necesito que me muestres, que me reveles qué cosas en mi vida necesitan un cambio, Señor. ¿Qué tienes que transformar dentro de mí? ¿Qué cosas hay que sacar de mi vida, Señor? ¿Qué está estorbando, Señor? ¿Qué está estorbando para que yo no sea luz en el rincón y en la vida de muchas personas, Dios? Que seas tú, Señor, derramando de tu Santo Espíritu sobre este pueblo. Señor, bendice este pueblo. Señor, bendice esta iglesia, Señor. Bendice cada corazón. Bendice, Dios, nuestras vidas. A veces hay cosas que dejamos que dañan nuestra relación con Cristo. Si notas que aprendí a andar solo, dígale, Señor, si notas que ayúdame a vivir sin ti. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes te figurarás en todo a mi modo,
Señor. Que Dios hable a tu vida, que Dios hable a nuestras vidas. Que no nos deje continuar como estamos. Si estamos equivocados, que Él sea mostrándonos. La validación en Dios no viene por los aplausos de la gente. Viene por aprender a mantenerme firme, aún en medio del desierto. Voy a mantenerme firme. Señor, voy a mantenerme firme, Dios. ¿Sabes por qué la primera aprobación que Moisés necesitaba no era la del faraón? La primera aprobación tampoco era la del pueblo. Él quería la aprobación de Dios. Y esa es la aprobación que usted y yo necesitamos en esta noche. Que Él apruebe nuestras vidas. Que Él apruebe, como el ingeniero le aprueba al oficial, como el ingeniero le aprueba que ese muro sí tiene la plomada como es. Amén. Dios le bendiga.